Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos otro miércoles más en IBEC en casa. Gracias por reunirse y juntos poder estudiar la palabra de Dios, las escrituras. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para entender el tema de hoy, que es la esperanza de que la iglesia será arrebatada. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de usted, de yo, de mí, y de cualquier hijo de Dios que haya puesto su fe en el Señor Jesucristo. Así que el tema de hoy es un tema interesante, hermanos, porque vamos a hablar de un tema que la verdad, cuando pasamos tiempos como este, debemos de estudiarlos para que sean de esperanza para nuestra vida también. Hermanos, antes de comenzar con la oración, quiero decirles que tenemos habilitado ya el WhatsApp en IBEC oficial para que usted pueda poner sus peticiones y si usted quiere ponerlo también aquí por medio del Face, está bien, de Facebook, está bien, usted puede escribirlo. La idea es que al final del estudio podamos dedicar un tiempo a la oración y poder interceder unos por los otros. Así que vamos a pedirle a Dios en este momento que nos ayude en este estudio. Padre, gracias por la bendición de otro miércoles más de IBEC en casa para poder estudiar su palabra. Y en especialmente estos temas, Señor, que nos hacen ver hacia el futuro, nos hacen ver hacia la escatología futura, Señor, donde usted tiene reservados eventos importantes para nuestra vida. Padre, pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo, que su Santo Espíritu nos dirija para entender este tema sobre el arrebatamiento o el rapto, Señor, que es un tema difícil, pero que su palabra lo enseña y que es necesario que juntos podamos aprenderlo. Gracias, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Vamos a poner la presentación, hermanos, para que podamos juntos ir viendo el tema. Así que vamos a ponerla. Es interesante, hermanos, que estos temas sobre la escatología y en especial sobre el arrebatamiento es uno de los temas que en estos años o años anteriores, el siglo pasado, levantó tanta expectativa. Sacaron libros, historietas, sacaron películas también, series y hasta canciones que tenía que ver con el arrebatamiento. ¿Cuántos no recuerdan el libro de Tim LaHaye, verdad? Dejados atrás, que fue un libro muy vendido, una novela, y de esa novela salieron otras y otras, y muchos de esas novelas tomaron su escatología, sin antes saber que era una novela, ¿verdad? Historietas, películas, ¿cuántas películas no se han filmado sobre este tema del rapto? ¿Cuántas series de televisión o canciones se han escrito? Por eso es un tema de mucho auge y es un tema que también debemos de ponerle mucha atención. Algunas opiniones sobre el arrebatamiento, el rapto, hermanos, algunos piensan que es un invento con mucha ficción. Y la verdad es que cuando vemos ciertas películas, cuando vemos ciertos libros, pues podríamos darle la razón, pero sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Algunos piensan que fue una mala cena de una persona, por eso durmió mal y que soñó todo esto, ¿verdad? Y entonces el rapto no puede ser posible, dirían esta persona. También algunos piensan que es una mala interpretación de la Biblia, que nosotros interpretamos incorrectamente la Biblia cuando leemos los pasajes donde nosotros vemos que hay un rapto. Pero también hay gente que piensa que es una doctrina bíblica que aparece en la escritura. Estuve viendo varios videos para ver cuáles eran la opinión de varios y uno dijo, el que no crea en la doctrina del rapto es que está mal, ¿verdad? Bueno, hermanos, en la misma fe evangélica cristiana como la nuestra, hay gente, como vamos a ver más adelante, que no cree en el rapto o que cree en el rapto a lo mejor de una manera diferente a la que usted y yo creemos y hemos sido enseñados. Entonces, eso debemos de tenerlo en claro.
Sabe que hay 3 pasajes en la Escritura que hablan acerca del rapto. Hay más, pero estos 3 son los que más se usan. Juan 14 del 2 al 3, Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. ¿Se acuerda que desde hace 2 miércoles atrás hemos venido hablando de este pasaje? Y Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18 es uno de los pasajes que más, más le podemos ver que realmente habla de ese tema. Y primero a los Corintios 15, 50 al 54, usted debe de recordar que cuando hablé de la esperanza de la resurrección, ese fue el pasaje clave, ¿verdad? Primero a los Corintios, capítulo 15. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no hable también del rapto. Entonces, ahorita vamos a estar viendo esos pasajes importantes, ¿verdad? Que nos van a servir para que podamos poner en claro. ¿Sabe? Hoy en día, usar la palabra rapto no tiene una connotación positiva, sino más bien tiene una connotación negativa. Por eso nosotros, cuando utilizamos la palabra rapto, es que viene del latín raptus, pero usted sabe que la Biblia no fue escrita en latín, la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Pero como les digo, esta palabra tiene una connotación negativa. Estaba viendo la definición de rapto, ¿verdad? De este ser llevado con violencia y lleva mucho esa idea, ¿no? Pero por eso vamos a utilizar la palabra arrebatamiento también, para que nosotros podamos ver y darle el sentido de la palabra en el original. Hay algunas personas también que utilizan la palabra traslado, pero no es tan usado, esa palabra. La palabra griega tiene que ver con esta palabra, harpazo o harpazo, como quiera pronunciarla, ¿verdad? ¿Y qué significa esta palabra griega en harpazo? Ser sacado en medio con fuerza, agarrar rápidamente, tomar en posesión con un movimiento repentino, rápido. Ahora, es algo interesante lo que vamos a estar viendo ahorita. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses otra vez, ese pasaje que hemos estado analizando, ¿verdad? Capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Así que, hermanos, por favor, abran su Biblia conmigo. Miren lo que dice la Escritura. Voy a tener que leer desde el verso 13 para agarrar contexto, hermanos, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, dice a los tesalonicenses, ¿verdad? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay gente sin esperanza, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estábamos viendo eso en el tema de la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuche bien esto. Ahora está hablando de los vivos que todavía estarán cuando el Señor venga. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí aparece la doctrina del arrebatamiento, del rapto, hermanos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, escuche bien, otra palabra importante, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el verso 17 es el importante, hermanos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hay gente que no cree en el rapto. Hay gente que dice que la escritura no habla del rapto. No, pero sí habla del arrebatamiento. Sí habla aquí. Y nos deja claro de que sí va a haber un arrebatamiento, porque dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense que es algo interesante porque esta palabra arpazo aquí, donde dice seremos arrebatados, es la palabra griega, ¿verdad? Y como pongo ahí,
es un tiempo futuro indicativo. Y esto indica, hermanos, una realidad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses es que el ser arrebatados es una realidad. ¿Sabe? Hay gente que podría pensar y decir, ¿y dónde está un versículo que nos hable acerca de eso? Aquí lo tenemos y nos marca que el Señor en un tiempo futuro, Él nos va a arrebatar, ¿sí? Pero indica que realmente esto va a pasar. Entonces, como vimos, arpazo significa ser sacado fuera. Esa es la idea, que Dios entonces, el Señor Jesús vendrá y nos sacará fuera. Ahora, veamos algunos pasajes bíblicos con arpazo que podríamos ver. Pero antes de esto, hermanos, fíjense, algo muy importante es lo que voy a decir. Podríamos discutir el cuándo del arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser? Hay diferentes posturas, los vamos a ver ahorita. ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento? Eso lo podemos discutir, pero no la realidad del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque es real. El Señor vendrá por su iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que esto es real, pues podemos dar gloria a Dios, que a pesar de estar pasando por tribulaciones, por dificultades, podemos tener la esperanza de que un día el Señor Jesús vendrá por nosotros y nos va a arrebatar. Algunos pasajes bíblicos con arpazo, hermanos, ¿se acuerdan Juan 10:12, cuando él está hablando de las ovejas, verdad? Y dice que el lobo arrebata a las ovejas. No sé cuántos recuerdan ese pasaje, vayamos ahí rapidito, nomás para que podamos leerlo. Vamos a ver Juan 10, desde, desde un poquito antes empieza a hablar que Jesús es el buen pastor. Vea lo que dice el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, dice la escritura. Versículo 12 dice, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo dice, arrebata. Ahí está la palabra, arpazo, ¿verdad? Las ovejas y las dispersa. Pero también en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿se acuerda? Y es la misma palabra que aparece ahí. La misma palabra que también aparece en Hechos 8:39. Recuerda que en Hechos el Señor le dice que vaya y se acerque a Felipe a un carro y ahí está el eunuco, está leyendo las escrituras y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y bueno, le dice que no, le explica y dice que se lo llevó el Espíritu, lo arrebató, ¿verdad? El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto. Fíjese, él estaba en Gaza. Azoto quedaba a unos 80 kilómetros de Gaza. Entonces dice que el Espíritu lo arrebató. Interesante esto, es la misma palabra. Ahora, hay otras palabras parecidas, hermanos, que podemos ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra paralambano, que es tomar consigo, acoger e invitar. Vaya conmigo a Juan 14, que Juan 14 es uno de los pasajes que más habla acerca de este tema. Voy a leer un poquito desde el versículo 1, pero en especial donde debemos de poner atención es en el verso 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Sabe que ese vendré en el original es vengo? Es la idea. Vengo otra vez y os tomaré. Ahí está la palabra para lambano, ¿verdad? Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, el Señor dice que Él viene y que Él nos va a tomar. La idea es arrebatar, ¿verdad? Para algunos comentaristas. La otra palabra es
ayazo o alazo, ayazo, como quieran, que significa cambiar, transformar. Vamos a primera de los Corintios, capítulo 15, pasaje conocido ya para nosotros porque lo hemos leído varias veces también. Mire lo que dice el verso 51. Dice de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio, fíjese qué interesante. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está la palabra, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que habremos quedado, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? A los tesalonicenses, seremos transformados. Esta palabra transformar es muy, muy, muy importante, hermanos. El Señor cambiará nuestros cuerpos para poder estar con el Señor en la esfera celestial y dejar la forma actual de la vida que nosotros tenemos. ¿Ok? Otra palabra importante que aparece en Filipenses capítulo 3, el verso 21, fíjense lo que dice Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo. Fíjense qué interesante. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, esta palabra metagematizo, que sería la palabra, más o menos se diría de esa manera, dice que es cambiar el cuerpo mortal para que sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesús. Y esto es importante saberlo, hermanos, que hay pasajes que aunque no tienen la misma palabra, hay otras palabras que nos ayudan a entender lo que va a suceder cuando venga el rapto o el arrebatamiento. ¿Ok? Mire, tenemos esto, las dos venidas del Señor Jesús. Algunos hablan de una venida secreta, y a esto le llaman el arrebatamiento, porque el Señor no descenderá, o sea, el Señor estará arriba y seremos arrebatados y seremos llevados hacia arriba. Por eso se dice de una venida secreta, el arrebatamiento. Y también se habla de una venida pública, la segunda venida de Cristo. Entonces, vea esto, en la segunda venida de Cristo, lo que estoy tratando de decir es que lo que se ve es que es una venida en dos, una venida secreta para levantar a la iglesia, ¿verdad? En el rapto, en el arrebatamiento, y la venida que va a ser pública. Ahora, somos muy criticados los que pensamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo una venida en dos? En dos eventos, ¿verdad? Uno el rapto y otro la segunda venida. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, si usted recuerda, en la primera venida del Señor Jesús, el Señor Jesús vino, nació, ¿verdad? Pero también el Señor Jesucristo fue, pues murió, pero también resucitó. Y dice que ascendió, ¿verdad? A los cielos. Pero antes de volver a ascender, Él vino con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera venida también tuvo dos eventos, así como la segunda venida también puede tener dos eventos. Entonces, fíjese bien esto, el rapto es la venida de Cristo en relación a la iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿ok? Hay gente que ve solamente un evento en la segunda venida, cuando Él venga. Ahorita vamos a explicar un poquito esto. ¿Por qué? Porque los que tienen la idea, hermanos, de que el Señor Jesucristo vendrá antes de la tribulación, tiene que ver estas dos venidas, la venida secreta y la venida pública. Porque si solamente fuéramos de las personas que pensáramos que el Señor Jesucristo vendrá al final de la tribulación, entonces ahí solamente sería una venida, donde el Señor viene, se para, subimos con Él y luego bajamos con el Señor Jesús. Ahorita trataré de explicar esto, ¿ok?
Sabe, mire, esto es muy importante. Hay 4 puntos de vista en cuanto al rapto o el arrebatamiento, ¿verdad? Número 1, el rapto pretribulacional. Cuando hablamos de pre es antes y tribulación o tribulacional es tribulación. Lo que está diciendo entonces que hay un rapto antes de la tribulación. ¿Ok? Hay otro rapto que se llama el mesotribulacional o el MIT, también se le conoce. O sea, en medio de la tribulación, usted sabe que la tribulación va a durar 7 años. Entonces, cuando se acaben los 3 años y medio, ahí será el rapto. Algunos tienen esta postura. Ahora, la tercera postura es el rapto post-tribulacional. ¿Qué quiere decir esto? Post quiere decir después de qué? De la tribulación. Entonces, hay otro sector también que piensa que el rapto va a ocurrir cuando el Señor venga por su iglesia en su segunda venida, se queda en los cielos, la iglesia sube con él y bajamos con el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que esa es hoy en día es una posición muy popular por varios escritores y por varios teólogos. La más popular, digamos, es la pretribulacional en todo lo que es Centroamérica, Estados Unidos, México, pero en Sudamérica, por ejemplo, los hermanos muchos piensan en un rapto post-tribulacional. En la cuarta postura es un rapto parcial. Y yo le puse preira, ¿por qué? Porque recuerde que el rapto parcial tiene que ver con lo siguiente, o sea, que en varias etapas estarán yéndose con el Señor. Ahora, habría una quinta postura, hermanos, y la quinta postura sería no hay rapto. Y también todas estas 4 posturas o 5 posturas, hermanos, la maneja la Iglesia Cristiana Evangélica. No sé si me explico con esto. Lo que quiero decir es que lo que nosotros creamos o creemos como iglesia, usted puede ir al parque ahí a la zona 1, ¿verdad? Ahí, y usted puede encontrarse a otros cristianos y platicar con ellos, y a lo mejor su punto de vista de un rapto pretribulacional no es el mismo, a lo mejor tiene una postura de rapto post-tribulacional, pero los dos son cristianos evangélicos, los dos siguen a Cristo, los dos aman al Señor Jesucristo, los dos los sirven al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué, hermanos, hay diferentes posturas? Es lo que nosotros deberíamos de pensar. ¿Por qué entonces hay diferentes posturas? Tiene que ver, hermanos, la tradición evangélica. Tiene que ver de dónde vino el evangelio y qué grupo fue el que trajo el evangelio aquí a Guatemala o a diferentes lugares. Por ejemplo, Guatemala es más pretribulacional. ¿Por qué razón? Porque los que nos trajeron el evangelio, los que trajeron el evangelio a Guatemala, recuerde, comenzó la misión centroamericana. De hecho, nuestra iglesia, si ustedes se dan cuenta, tiene raíces de la misión centroamericana y venían pues con una herencia teológica dispensacional que enseñaba un rapto pretribulacionista. Yo no sé cuántos recuerdan o cuántos todavía tienen en su casa una Biblia anotada por Scofield. Recuerda esa Biblia que antes, bueno, yo la tuve en un tiempo también, una Biblia anotada por Scofield. Ahí se divulgó mucho esta postura del rapto pretribulacional. Entonces, hermanos, ahorita vamos a estudiar qué significa cada una de estas 4 posturas, pero lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, que como iglesia nosotros tenemos una postura, o a lo mejor usted tiene una postura diferente a la iglesia y usted no se había dado cuenta. ¿Sabe si hay hermanos en la fe, como hermanos que vienen de la iglesia presbiteriana, por ejemplo, que ellos consideran que ahorita nosotros vivimos en el milenio, algunos de ellos?
Entonces, uno dice, pero espérate, si son mis hermanos en Cristo, si juego básquetbol con uno de ellos, si mi hijo va a la misma escuela de sus hijos, sí, pero es por la tradición evangélica que nosotros tenemos, ¿ok? Nosotros trataremos de dar respuesta ante cada una de estas posturas. Al final y al cabo, vamos a hacer la pregunta, ¿y qué cree la iglesia? Y entonces ahí vamos a sacar la declaración de fe en este punto en especial para ver qué es lo que la iglesia cree, cuál es la postura de esta iglesia. Ustedes van a ver todo un esquema como este que les estoy poniendo. Este esquema es un poquito, si usted está en un aparato o en un celular, va a ser complicado que usted lo vea. Si usted está en una computadora, a lo mejor va a ser más fácil que usted lo vea, ¿verdad? Pero es sobre un esquema de eventos futuros que como iglesia nosotros tenemos y creemos sobre este evento futuro. ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo aquí en este momento? Ustedes lo van a estar viendo que va a ir apareciendo en otros diapositivas. ¿Pero por qué? Para que vean las diferentes posturas. Por ejemplo, aquí es muy claro cuando habla acerca del arrebatamiento. Y si se da cuenta, esta postura del arrebatamiento dice que es en la época de la iglesia, terminando esa época de la iglesia, empiezan 7 años de tribulación, que serían esta parte, aquí dice tribulación. Entonces, si el arrebatamiento es antes de la tribulación, esa sería la postura pretribulacional. Pero a lo mejor usted dice, no, yo creo que el Señor vendrá por su iglesia a la mitad de la tribulación. Recuerda que es la tribulación, 3 años y 3 años la gran tribulación, ¿verdad? Entonces dice, la iglesia nomás va a pasar la tribulación, pero no la gran tribulación. Ese es el mit, ¿verdad? Y la otra postura sería que al final, aquí dice la segunda venida de Cristo, que cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, sería aquí sería cuando arrebatara el Señor a su iglesia. Y el rapto parcial vamos a ver que son en diferentes etapas. Entonces, esta diapositiva nos sirve solamente para ver y pensar sobre las diferentes posturas del rapto. Mire, aquí tenemos la primera, el pretribulacionismo. ¿Qué nos enseña el pretribulacionismo? Como su nombre les dice, ¿verdad? Antes de tribulación sería, ¿verdad? Es que arrebata la iglesia antes de la tribulación. Nuestro Señor Jesucristo viene y arrebata a la iglesia. Después de la tribulación será la segunda venida del Señor Jesús y el arrebatamiento es inminente, o sea, va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a suceder y la venida de Cristo será visible. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Esta postura pretribulacional, hermanos, tiene su forma de verse de esta manera. Si usted se da cuenta, está la cruz, está el tiempo de la iglesia y antes de los 7 años de la tribulación, ahí es cuando sube la iglesia, ¿verdad? Ahí es cuando es el arrebatamiento. Y luego después del arrebatamiento venimos con el Señor Jesús en la segunda venida para que el Señor Jesús establezca el milenio, o sea, los 1000 años donde Él estará reinando, como dice la Escritura, que será la antesala también de la eternidad. ¿Ok? Entonces el pretribulacionismo es esta posición, enseña que todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento que tendrá lugar antes de la tribulación. Entonces, usted puede ir poniendo ahí, marcando qué soy yo, pretribulacionista, creo que el Señor Jesús nos arrebata antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Ahí tenemos otra vez el mismo esquema, ¿verdad? Ahí está el arrebatamiento antes de la tribulación. Ok, mesotribulacionismo, o también se le conoce como el mita, la mitad, ¿verdad? El rapto ocurrirá a la mitad de la tribulación, porque enfatizan en 3 años y medio por la profecía de Daniel, ¿se acuerda de las 70 semanas? Estos vienen y dicen, es que la iglesia solamente pasará los 3 años de tribulación, pero cuando la cosa se pone difícil, los otros
los otros 3 años, ¿verdad? Que será de la gran tribulación, ahí sí, la iglesia será arrebatada. Lo vemos de esta manera, ¿verdad? Tenemos ahí en el dibujo, tenemos la muerte del Señor Jesucristo, este tiempo como iglesia, y si se da cuenta, 3 años y medio y aparece el rapto, ¿verdad? Para luego regresar con el Señor Jesucristo para que establezca su reino de mil años. Ok. ¿Cómo quedaría en nuestro esquema? Exactamente a la mitad, ¿verdad? Después de los 3 años y medio, exactamente aquí a la mitad sería este arrebatamiento. La otra postura se llama post-tribulacionismo. Post, después de la tribulación. El rapto será después de la tribulación. Me llamó la atención, hermanos, porque, bueno, déjenme decir eso que está apuntado. Dice, el rapto y la segunda venida serán actos simultáneos. O sea, la segunda venida y el rapto será simultáneo, lo recibe y baja. Yo no sé, pero hay escritores, por ejemplo, o predicadores que están de moda, ¿verdad? El hermano Miguel Núñez me sorprendió porque él es un postribulacionista. Me sorprende porque es muy reformado él en su forma de pensar, tiene una doctrina de las doctrinas de la gracia que se le llama y tiene esta postura sobre el postribulacionismo. En la postura del pretribulacionismo tenemos, no sé cuántos de ustedes conocieron, porque creo que fue una persona conocida aquí en Guatemala, un español que se llama Evis Carballosa. Él sigue mucho esta doctrina. Quien escucha a nuestro hermano también aquí, Edgar Contreras, ¿verdad? En la TGN, él es un pretribulacionista también. Entonces, pero esta postura en especial, el postribulacionismo, hermanos, está ganando muchos adeptos últimamente. La forma de decir que la iglesia pasa la tribulación y que cuando viene el Señor Jesucristo arrebata su iglesia, es algo que se está poniendo muy de moda últimamente. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón, hermanos? Mire, vamos a hacer una comparación aquí entre el post-tribulacionista, el pre y el post. Vea, aquí la idea, hermanos, es que lo que dice el pretribulacionismo es que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación, ¿ok? Y luego el Señor Jesucristo, vendremos con el Señor Jesucristo. Y en el post-tribulacionista, lo que está diciendo es que son dos eventos simultáneos. Esa es la diferencia, ¿ok? Si lo vemos de esta manera, diríamos que el post-tribulacionismo se encontraría aquí exactamente en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el rapto parcial, hermanos? Dice que antes de la tribulación, los santos maduros se van con el Señor. Fíjese, si usted es maduro, usted se va antes de la tribulación, ¿sí? Pero también dice que puede haber durante la tribulación, o sea, los 7 años de la tribulación será los que no están preparados en varios intervalos, ¿verdad? Pero también dice que habrá unos para después, la conclusión del milenio, habrá otra oportunidad. Ahora, vea cómo podemos ver esto. Esto lo podemos ver en un sub y baja, ¿verdad? Lo podemos ver de esta manera. O sea que si usted es cristiano maduro, usted se va antes de la tribulación. Si a usted le está costando, tiene otro segundo tren, a la mitad, ¿verdad? O a lo mejor hasta que se acabe el milenio, tiene otra oportunidad. Hermanos, no sé, pero esta posición se me hace muy rara, ¿verdad? Pero hay cristianos que mantienen esta postura. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Estaba platicando con una persona que es post-tribulacionista, ¿verdad? Y estábamos platicando con otras personas, no solamente éramos dos, éramos varios, y un hermano estaba luchando peleando, ¿verdad? Defendiendo el pretribulacionismo, o sea, que el Señor Jesucristo
arrebata a su iglesia antes de la tribulación. Y estaba hablando con un hermano que era post-tribulacionista, ¿verdad? Y estábamos platicando y le dice, bueno, pues dejemos de pelear, le dice el post-tribulacionista, ¿verdad? Yo te digo cómo estuvo la tribulación y tú me dices cómo estuvo las bodas del Cordero allá arriba, ¿verdad? El Bemá de Dios, el gran juicio. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia requiere en entender algo que es claro. La diferencia es que si la iglesia pasa o no pasa la tribulación. El pretribulacionista diría, no, no pasa. ¿Sí explico? El Señor Jesucristo vendrá por nosotros. No, no pasa. Pero también algunos dirán, ¿sabes qué? Sí, pero nomás va a pasar lo que se llama la tribulación, pero no la gran tribulación. Otros dirán, no, yo sí voy a pasar la tribulación, porque así como Dios protegió a Israel en las plagas de Egipto, así puede proteger a su iglesia. Hermanos, esta es una contienda, ¿cómo puedo decirles? Algo que no podemos ponernos de acuerdo, ¿sí? Cada quien tiene su postura en esto y es importante el saber respetarlo. Lo que yo estoy haciendo, hermanos, es que muchas veces platicamos con alguien que tiene una postura diferente en cuanto a este tema del arrebatamiento y lo vemos raro. ¿Sí explico? ¿Será que este es cristiano? No, sí es cristiano, solamente que ha sido enseñado en este tema de una manera diferente. Ahora, dos eventos en el cielo después del arrebatamiento. Número uno, el Bemá de Cristo. ¿Qué es el Bemá de Cristo? Se le conoce también como el tribunal de Cristo. Y las bodas del Cordero. Aunque algunos ponen las bodas del Cordero, no en el tiempo que aquí abajo en la tierra está la tribulación y luego en el cielo está el Bemá de Cristo o las bodas del Cordero. Algunos lo ponen al inicio del milenio. ¿Qué es el Bemá o el tribunal de Cristo, hermanos? El Bemá de Cristo, literalmente la palabra Bemá es la plataforma, el estrado. A esto se le conocía como el tribunal de Cristo. Vean que esta palabra consistía en el lugar donde subían los atletas que habían ganado las competencias de las Olimpiadas allá en Grecia y ahí se entregaban los premios. Será el lugar donde el Hijo de Dios será juzgado el servicio, la fidelidad, la obra realizada mientras estuvo en este mundo. ¿Se acuerda lo que dice primera a los Corintios? Que nuestras obras serán probadas por fuego, ¿verdad? Y los que hayan hecho bien, los que hayan construido en este, ¿cómo se llama? En estos elementos finos, durables, ¿verdad? Van a seguir, pero el que hizo sus obras en madera, en heno o jalata, eso será destruido. Mire lo que dice la escritura, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir, hermanos? Que este no es un juicio para ver si eres salvo o no, sino tiene que ver con lo que pudiste haber hecho y Dios te lo va a recompensar. Las bodas del Cordero, hermanos, el otro evento, este evento viene después del tribunal de Cristo, algunos lo piensan así, ¿verdad? Debido a que la iglesia debe de ser purificada y presentada como la esposa, como dice Efesios, sin mancha ni arruga. Por eso es importante que antes de que pasen a las bodas, sea el Bemá de Dios, ¿verdad? Recuerden que es un día de alegría para el Hijo de Dios.
Y la cena del banquete, esta cena se llevará a cabo en el inicio del milenio o el reino milenial, según Apocalipsis 19, 9. Voy un poquito rápido, hermanos, por el tiempo, ¿ok? Ahora, vea esto, es muy importante. ¿Qué piensa la iglesia? Aquí no es qué piensa el pastor, aquí no es qué piensa el hermano fulanito de tal, aquí es qué piensa la iglesia. Y me tuve que ir a la declaración de fe en el inciso 8, que habla sobre la segunda venida, dice lo siguiente. Creemos que la venida del Señor en las nubes para arrebatar a su iglesia es inminente, o sea, va a suceder, personal y corporal, y que sucederá antes de la tribulación. Ya está una serie de pasajes que ya hemos leído. La pregunta, hermanos, es, con esta información que usted tiene, ¿cuál es el punto de vista de nuestra iglesia? ¿Se acuerda cuando nosotros vimos los 4 puntos de vista? Obviamente que la iglesia tiene un punto de vista pre-tribulacionista o pre-tribulacional. O sea, que el Señor Jesús vendrá por su iglesia antes de la tribulación. ¿Ok? Entonces, cuando le pregunte a usted, ¿qué cree su iglesia? Pues la iglesia cree en un evento del arrebatamiento que será antes de la tribulación. Ahora, la pregunta, hermano, ¿qué cree usted? ¿Va a pasar o no va a pasar la tribulación? ¿Se va a ir a la mitad de la tribulación o va a pasar la tribulación y al final de la tribulación viene el Señor Jesucristo y seremos arrebatados? Miren, hermanos, como dije al inicio, podemos discutir el cuándo, pero el que va a haber arrebatamiento, eso sí no lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha sido claro. Pablo es claro cuando habla del arrebatamiento. Yo en lo personal pienso que sí hay un arrebatamiento, hermanos. La pregunta es, ¿cuándo será ese arrebatamiento? Bueno, yo veo lo que cree la iglesia, lo estudio, ¿verdad? No soy adoctrinado, porque si soy adoctrinado, yo no, mi única respuesta va a ser, sí, yo soy pretribulacionista porque así me enseñó la iglesia. No. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la escritura? Obviamente, hermanos, los que hicieron la declaración de fe de nuestra iglesia estudiaron el tema para poder poner qué es lo que cree la iglesia. Sabe que hoy en día las iglesias en este punto ya no son tan específicas como, por ejemplo, lo que leemos en nuestra declaración, ¿verdad? Y que sucederá antes de la tribulación. ¿Sabe? Las iglesias hoy en día lo que hacen es, creemos que la venida del Señor en las nubes para arrebatar a su iglesia es inminente, personal y corporal. Hasta ahí lo dejan. Como que dan la libertad de que cada miembro de la iglesia tenga el pensamiento de decir cuándo va a ser, cuándo. ¿Sabe? El pretribulacionismo, los que creen que el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación, el argumento es, ¿cómo es posible que en un tiempo tan complicado el Señor Jesucristo nos deje pasar por una tribulación? Los que creen en el mit, en el medio, dicen, es que nomás nos va a dejar pasar la parte no tan complicada, pero los otros 3 años y medio, eso sí, el Señor nos tiene que llevar a arrebatar. Y los otros, el post-tribulacionista, dice, esperen, la iglesia tiene que pasar, la iglesia tiene que ser probada. Israel fue probado en el desierto, Israel fue probado aún cuando fue llevado cautivo, ¿verdad? Y estuvo en el exilio. Y cómo Dios protegió al pueblo, así nos puede proteger a nosotros. Ahora, hermanos, volvamos a nuestro tema. ¿Cómo este tema del arrebatamiento o el rapto nos da esperanza? Mire, siempre los temas escatológicos son de aliento, esperanza, para saber qué es lo que nos espera en el futuro y para poder saber cómo vivo mi presente, hermanos. Recuerda cómo hemos terminado los estudios
y que otra vez lo haremos. Vaya conmigo de nuevo, por favor, a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Mire otra vez cómo termina. Voy a leer desde el verso 17 y verso 18. Mire cómo termina. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Esta palabra importante, encontrar, en el encuentro. Y esta palabra griega a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Apatesis es la palabra. Y dice que vamos a recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y ahí estaremos siempre. Escuche bien, siempre ¿con quién? Con el Señor. Vea el verso 18. Por tanto, alentaos unos los unos a los otros con estas palabras. O sea, hermanos, el tema del arrepentimiento nos debe de alentar. Esa es la idea. Si como pretribulacionistas, pues la iglesia no pasará una tribulación de 7 años, que los últimos 3 serán complicados, qué bueno tener esa postura. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no vamos a pasar por el tiempo de tribulación. Dios se llevará a su iglesia. Pero si la iglesia llegara a pasar la tribulación, el cuidado de Dios estaría con nosotros, con su iglesia, como estuvo con el pueblo de Israel en tiempos duros y complicados. ¿Ok? Si no la llegamos a pasar, Padre. Si la llegáramos a pasar, Dios tendrá cuidados, ¿verdad? El ser arrebatados por el Señor Jesús nos habla de que su venida y que gozaremos su presencia, además de estar siempre con Él, como acabamos de leer aquí, hermanos. Vea, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Yo quisiera que este tema, hermanos, en vez de ponerlos en problemas, ¿cuándo será la tribulación? Si vamos a pasar o no la tribulación, ¿cuándo será el arrebatamiento? ¿Antes, en medio, después? En vez de causarle ansiedad, no, mejor que le cause, hermano, esperanza. Mejor que usted pueda alentarse con estas palabras, ¿verdad? Mejor que usted entienda que así estaremos siempre con el Señor. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de ver en este tiempo complicado. Hermanos, entendamos algo, que a lo mejor tenemos otros hermanos en Cristo de otras iglesias que aman al Señor igual o más que nosotros, que sirven al Señor igual o más que nosotros, pero que a lo mejor en este punto sobre el arrebatamiento tienen una postura diferente a nosotros. Sigámosle amándole, hermanos. Vamos a estar en el cielo con ellos. Al final del día, nosotros pensamos que será así, ¿verdad? Pero al final del día, a lo mejor el Señor Jesucristo nos sorprende en estos temas escatológicos. Y a lo mejor, pues no la pasamos, a lo mejor en medio, a lo mejor al final, hay posturas y tenemos que respetarla. Solamente que la postura que usted crea, y si es la de la iglesia, qué bueno, hermanos, tenga la argumentación para saber por qué usted tiene esa postura. ¿Ok? Padre, gracias por su palabra, porque ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por este tema, aunque difícil, Señor, pero podemos tener esperanza de que un día nosotros como iglesia seremos arrebatados, Señor. Padre, qué bueno es con nosotros al darnos esta esperanza, Señor. Señor, por años se han discutido cuándo será el arrebatamiento. Nosotros tenemos como iglesia, Señor, una postura, pero conozco a muchos hermanos queridos en la fe que a lo mejor tienen una postura diferente y aún así podemos amarnos, podemos juntarnos para anunciar su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a respetar las diferentes posturas, Señor. En estas que no tienen tanta importancia, Señor, hay doctrinas que son fundamentales, como la Trinidad, como Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, salvación por fe. Ahí sí, Señor.
que seamos celosos. Pero ¿cuándo será el arrebatamiento? Podemos ser un poco más flexibles aquí, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, por favor. Bendíganos, Dios. Gracias, Señor, porque podemos estudiar su palabra. Podemos ver estos temas teológicos de suma importancia. Y Padre, pues entendemos que al pasar una pandemia como la que estamos viviendo, tenemos temores, Señor. Y es cuando queremos ver qué está más allá, qué está en el futuro, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, a entender que tenemos la esperanza de que la iglesia puede ser arrebatada. Gracias, Señor, por Jesucristo oramos. Amén y amén.